TVU, con el auspicio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y sus programas de magíster, presentan Ruta Constituyente. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Ruta Constituyente, este programa que desarrollamos en conjunto entre el canal de televisión de la Universidad de Concepción y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la misma Casa de Estudios. En este segundo semestre cargado al debate constitucional, queremos seguir abordando los temas que han movilizado a la ciudadanía en esta ocasión. Uno de los grandes temas, uno quizá de los más importantes que concita más atención, reforma previsional. Para eso tenemos a dos grandes invitados a quienes desde ya paso a saludar. Rodrigo Monteiro, profesor de Derecho del Trabajo, Derecho de la Seguridad Social y Economía de la Universidad de la Frontera. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí y compartir ese espacio con ustedes y poder discutir ese tema tan interesante que es el derecho de la seguridad social y todo este camino largo que tenemos por delante para hacer reformas que puedan hacer con que ese sistema efectivamente sea un sistema de seguridad social. Efectivamente, y también saludamos a Beatriz Llanos, directora ejecutiva en Yo También Quiero Saber. Beatriz, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a usted, Javier, por la invitación. También felicitarlos por la instancia, por interesarse en materias tan importantes como la seguridad social. Partamos desde eso, ¿no, Beatriz? Y quedémonos contigo. ¿Cuáles son los nudos críticos del sistema de seguridad social que tenemos en nuestro país actualmente? Bueno, si salimos a la calle a hacer una encuesta express, vamos a encontrar quizás algunos puntos en coincidencia, ¿no? Pero según tu mirada, ¿cuáles son los elementos que son más críticos en la actualidad? A ver, yo creo que desde un punto de vista general hay un problema de sostenibilidad política o social del sistema que urge atender, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, tú mismo, como dices, sales a la calle y va a resultar muy difícil que encuentre a alguien que diga, no, sabes que yo estoy de acuerdo con nuestro sistema, o en general, si preguntan más específicamente el sistema de pensiones, que es el más famoso, o sistema de salud, que son los más importantes en seguridad social, te vas a encontrar con muy poca gente que esté de acuerdo con la forma en que nuestro país ha podido regular estos regímenes, ¿ya? Y eso a la larga trae consecuencias nefastas para el país, que es lo que estamos viendo ahora. O sea, hay una duda tremenda de todos los ciudadanos de que esto realmente funciona, está cumpliendo su objetivo, porque veamos el sistema de pensiones. ¿Cuál es el único gran objetivo del sistema de pensiones? Es poder disminuir la pobreza en la vejez, y eso no lo está cumpliendo, ¿ya? Entonces, así como es tan importante la sostenibilidad financiera, que de hecho los chilenos se preocuparon demasiado de eso, tenemos, digamos, esta parte, la sostenibilidad social, que ahora nos damos cuenta que es tan importante como la financiera. ¿Y qué dirías tú, Beatriz? ¿Tenemos un sistema de seguridad social en forma como tal? No, definitivamente no, ¿ya? Y eso no es porque lo diga yo solamente, hay gente incluso, economistas, está András Uthoff, Claudia Sangüesa, por ejemplo, que ellos se refieren al sistema como uno de ahorro obligatorio, ¿ya? Aquí no estamos frente a un sistema de seguridad social, principalmente porque no existe en el tramo contributivo, en el pilar contributivo, la solidaridad. Cada uno va juntando, digamos, lo que puede en su cuenta, uno solo, pero no hay, digamos, los riesgos no se distribuyen, ¿ya? Y eso es lo elemental de la seguridad social, ¿ya? Este trabajo en equipo que se llama, ¿ya? Y esto aquí nosotros no lo encontramos. La misma pregunta entonces para Rodrigo. ¿Tenemos un sistema de seguridad social? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, yo tampoco creo que nosotros tenemos un sistema de seguridad social porque, para comenzar, cuando hablamos de un sistema, ese sistema tiene que ser integrado. Y cuando nosotros vemos políticas públicas en materia de pensiones, en materia de salud, en materia de asistencia social, vemos esas políticas públicas separadas, como si la seguridad social, en realidad, este gran trípode que conforma los sistemas de seguridad social, fueron entonces materias a ser tratadas de forma separada. Entonces, cuando nosotros analizamos otras formas como
funciona el sistema de salud o cómo funciona el sistema de materia asistencial en Chile, nosotros vemos que es completamente incompatible con las lógicas que nosotros tenemos de funcionamiento de un sistema de capitalización individual, como es el sistema de pensiones. Entonces, para comenzar, yo creo que si nosotros vamos a hablar en un sistema, este sistema tiene que funcionar de forma integrada, tiene que funcionar de forma armónica y todas las políticas públicas tienen que ser pensadas para poder abarcar entonces salud, asistencia social y pensiones en una misma dirección. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista de lo que es pensiones, ¿no? Uno de los temas que ha estado más presente ya por varios años en la agenda pública, también se indica que este está lejos de ser un sistema de pensiones, es un sistema financiero, un sistema que propende a generar capital e inversión. Entonces, también, ¿cómo lo observas tú también? Bueno, ¿son compatibles o son derechamente incompatibles y han redundado en estas pensiones miserables que tenemos hasta en nuestros días? Yo soy completamente crítico de la forma de financiar el sistema de pensiones a través de la capitalización individual, porque yo creo que uno de los principios basilares de un sistema de seguridad social es la solidaridad, como había afirmado Beatriz hace poco. Y en este punto es imposible que nosotros tengamos una lógica de cuentas individuales donde yo no soy responsable por absolutamente nadie más en ese sistema de pensiones que a mí mismo. Incluso pensar en sistema de financiar las pensiones solamente con los ahorros de los trabajadores. Tener esta carga solamente para los trabajadores yo encuentro que es una posición nefasta. Y esto es así porque desde que nosotros comenzamos a estructurar los sistemas modernos de seguridad social, ellos ya estaban pensados en una carga compartida entre empleadores, trabajadores y el Estado, que es lo que nosotros llamamos un financiamiento tripartite del sistema de pensiones y de la seguridad social como un todo. Entonces, de ser así, para mí resulta imposible conectar la lógica de la capitalización individual con el concepto propio de seguridad social. Para mí, la capitalización individual puede funcionar muy bien como un sistema accesorio, un sistema que va a funcionar paralelo para aquellos que quieren buscar un poco más de lo que la seguridad social, cuyo deudor principal es el Estado y que tiene que ser el garante de este derecho fundamental a todas las personas, de una forma que las puedan sobrevivir dignamente en cualquier situación en que sufran una contingencia. Entonces, si yo quiero buscar resultados mejores de lo que el Estado nos está otorgando con un sistema de seguridad social, busco un sistema paralelo que me pueda apoyar, que me pueda entonces a través de un sistema voluntario, complementar las pensiones que ya deberían ser otorgadas de forma digna por el Estado. Beatriz, ¿cómo lo observas tú? ¿Existe compatibilidad en el sistema actual, no solo en términos de generar una pensión decente para la vida, sino también precisamente en torno a este nuevo debate de un sistema de seguridad social íntegro que nos permita también desarrollarnos como comunidad, como ciudadanía? A ver, yo creo que yo no lo veo totalmente incompatible, ¿ya? Como decía el profesor Rodrigo, yo creo que la capitalización individual es perfectamente, se podría agregar perfectamente a este nuevo sistema que queremos crear. Y esa forma, digamos, de integrarlo sería este pilar voluntario, ¿ya? Esta parte de darle la opción a la gente que tiene capacidad de ahorro, ¿ya? Poder utilizar esta capitalización individual para poder juntar más dinero, digamos, en el tiempo para su vejez. Pero hay cierta incompatibilidad con el tema de la solidaridad, ¿ya? Con esta capitalización individual pura, ¿ya? Como lo tenemos ahora acá en Chile. ¿Ya? O sea, eso hay que tenerlo claro, por lo menos desde mi punto de vista, ¿ya? Esta capitalización individual podría congeniar, podría ser compatible con los principios de la solidaridad, pero ya con una mixtura, ¿ya? No completamente como lo tenemos ahora, cada uno con su cuenta, ¿ya? O esto como que yo voy juntando para mí, no hay ninguna distribución de los riesgos, ya, o sea, es esencial de la seguridad social el tema de compartir los riesgos, ¿ya? Eso también como ciudadanos o como todos nosotros como chilenos que el día de mañana vamos a votar o posiblemente vamos a tener que
reformar en este sentido nuestra legislación, sea o no que gane el apruebo el día de mañana el plebiscito, ¿ya? O sea, el tema de pensiones, el tema de la seguridad social es un debate, como tú bien dices, Javier, está en boga. Entonces, debemos empezar a informarnos las alternativas que existen y también saber qué es lo que diferencia la seguridad social de alguna otra disciplina, ¿ya? Entonces, el estado puro de la capitalización individual yo creo que no es compatible, pero sí podría utilizarse en estado puro para un pilar voluntario o también una mixtura de la capitalización, una capitalización colectiva, por ejemplo, que es de repente lo que se busca para poder aprovechar, digamos, el tema financiero, ¿ya? Pero no pudiera en ningún caso ser la única posibilidad de financiar. O sea, tú vas, por ejemplo, a los organismos internacionales, la OCDE, ¿qué es lo que recomienda? Ampliar las fuentes de financiación, ¿ya? O sea, la misma, digamos, tus diferentes organismos te dicen, oye, no puede ser solamente capitalización individual o no puede ser solamente, por ejemplo, reparto, ¿ya? O sea, en ese sentido uno también debe saber y de repente escuchar qué es lo que dice los organismos internacionales al respecto. Sí. Beatriz, ¿y qué lectura haces tú del retiro del 10%, ¿no? Porque da la sensación de que termina fortaleciendo esa idea de que mi plata es justamente mi plata, yo tengo acceso a ella y queda absolutamente ausente algún viso de solidaridad, ¿no? No sé si tú sientes que a lo mejor algo que se ve como una situación de emergencia justamente termina fortaleciendo la filosofía del mismo sistema. Sí, es que ahí es complejo, porque yo creo que eso se debe a un tema de formación de nosotros como sociedad, que en general estamos inmersos en un mundo que se nos ha enseñado que nosotros, digamos, tenemos que forjar nuestro destino, nosotros tenemos que juntar nuestro dinero y aquí nadie más nos va a ayudar, ¿ya? Y el que no junta su plata, digamos, o que no o no previene, digamos, unos riesgos que pueden venir más adelante, por ejemplo, es responsabilidad de uno, ¿ya? Pero aquí viene el tema, que también lo decía Rodrigo, que la seguridad social no es un invento de unos pocos. La seguridad social es un derecho fundamental, ¿ya? Y ese derecho fundamental está incluido en varios pactos internacionales que Chile ha suscrito. O sea, no es una cosa, digamos, un poco transparente, no sé si me explico ahí. Entonces, va por un lado, o por un lado va el tema de que yo creo que ahí falta información, ¿ya? Falta que los chilenos sepan qué es la seguridad social. Porque yo creo que si tú vas a la calle y preguntas qué es seguridad social, la gente en general no va a saber qué es. Pero sí, por ejemplo, va a saber qué es un sistema de pensiones o qué es un sistema de salud, que son los aspectos más importantes de este sistema, ¿ya? Entonces, hay que tratar de educar a la población, de hacerle saber que la seguridad social es un conjunto, tiene que dársele una mirada integral, que también lo decía Rodrigo, y bueno, por ahí va también mi proyecto de educación previsional, yo también quiero saber, porque yo creo que es importante que la gente sepa realmente qué es la seguridad social, cuáles son los requisitos, qué características tiene y cómo nosotros podemos incluirlo también en nuestro ordenamiento jurídico. Sí. Rodrigo, ¿y a ti qué reflexión te deja también la discusión del 10%, el retiro del 10% y justamente este debate más profundo sobre el sistema de seguridad social que queremos? Yo igualmente estoy de acuerdo, Javier, que el retiro del 10% fortalece la ideología del sistema de capitalización individual, de la propiedad sobre los fondos que están en esas cuentas de capitalización individual. Y este problema, como explicaba Beatriz, pasa mucho por la cuestión constitucional también. Porque nosotros tenemos hasta el día de hoy la herencia de una constitución de una época de dictadura que fue muchas veces reformada, pero que continúa con la misma cara. Y aparte de eso, esta constitución tenía un proyecto que se está cumpliendo hasta los días de hoy, que tiene pilares que están de pie hasta los días de hoy. Y esta discusión sobre el papel del Estado pasa también por el tema constitucional, porque hasta hoy existen muchas personas que defienden que el Estado de Chile es un Estado subsidiario.
y va exactamente en la lógica que Beatriz decía, de que hay una interpretación originalista de esta Constitución de que nosotros somos una sociedad orgánica y que primero yo tengo que valerme por mí mismo, y si no puedo valerme por mí mismo, voy a buscar los grupos intermedios, y si los grupos intermedios no pueden hacer nada por mí, entonces el Estado tendría que actuar. Y ese es un gran problema de poder entender el Estado moderno como un Estado subsidiario, sabiendo que existe un pacto social y que nosotros dependemos unos de los otros para fortalecernos como sociedad y para lograr los objetivos que nosotros queremos lograr como sociedad. Y esta es una lógica que siempre va a volver al mismo punto de encuentro, que es el principio de la solidaridad. Si nosotros no abrazamos la idea y no podemos entronizar esta idea de que necesitamos ser solidarios, el pacto social queda completamente sin sentido. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, la forma como se hizo el retiro de los 10% refuerza esa ideología, nos perjudica. Por eso yo considero que es tan importante el debate constitucional y ojalá que la seguridad social de una forma integrada pueda ser parte de este proyecto constitucional futuro, para que tengamos también, aparte de eso, una claridad con respecto a cuál es el papel del Estado y cuáles son los objetivos de nosotros como una nación integrada y solidaria y lo que queremos alcanzar. Entonces yo creo que el fin de esta pugna sobre cuál es el papel del Estado, cuál es la forma del Estado de Chile, es necesario encontrarse en el diálogo constitucional. Y a partir de ahí yo creo que nosotros podemos dar pasos mucho más allá en la construcción y en la garantía de otros derechos fundamentales, no solamente el derecho de seguridad social, pero todos aquellos que son parte de los derechos de segunda generación o dimensión de los derechos fundamentales, que son los derechos económicos, sociales y culturales. O sea, Rodrigo, tú dirías que si alguien cree que con esto del 10% le empieza a entrar algo al sistema, quizás es todo lo contrario, quizás hasta un salvavidas desde el punto de vista ideológico de su funcionamiento. Exactamente. Yo voy más o menos por esa interpretación. Y aparte de eso, yo creo que si el Estado quisiera que las personas tuviesen una cantidad de recursos para hacer frente a esta emergencia sanitaria que está dando una presión económica muy elevada en las familias de nuestro país, y no solamente en nuestro país, en todo el mundo, debería también haber visto una forma de devolver ese dinero a las cuentas de capitalización individual, teniendo en cuenta que eso sí puede tener algún impacto relevante en el resultado final de las pensiones. Tenemos que pensar que no hay solamente las personas que están lejos de jubilarse, y ahí el Estado, por ejemplo, podría haber intentado devolver ese dinero, este giro del 10% a más largo plazo. Pero aquellos que están más cerca de jubilarse, y que obviamente no es un buen momento para jubilarse, porque nuestro sistema de seguridad social es un casino que juega con cuotas de acciones en el mercado que están devaluadas exactamente por la crisis financiera internacional. Estas personas que están pensando en jubilarse a corto plazo, ellas sí podrían tener un impacto mayor en el resultado final de sus pensiones. Entonces, yo creo que el Estado debería haber pensado en una alternativa para poder devolver estos recursos a las cuentas de capitalización individual para que no tuviésemos un resultado aún peor de lo que ya tenemos con nuestra tasa de sustitución o tasa de reemplazo en materia de pensiones en Chile. Tenemos que hacer una breve pausa comercial. Al regreso seguimos haciendo en Ruta Constituyente. Hablamos de seguridad social con Rodrigo Monteiro y Beatriz Llanos. Usted no se despegue de nuestra sintonía. Estamos presentando Ruta Constituyente. Gracias a las redes sociales, nos enteramos rápidamente de lo que ocurre en el mundo. Pero ¿cómo informamos de manera veraz y oportuna de lo que ocurre en la región del Biobío? Desde marzo en TVU adaptamos nuestros horarios para cuidarnos, cuidar a nuestras familias y cuidarte a ti. De lunes a viernes cerca del mediodía, TVU Noticias. Luego, la comunidad del contenido. Y para cerrar la jornada, nuestro bloque de programación en vivo, Puntos de Vista. En TVU no damos tribuna a las noticias falsas y por eso siempre recurrimos a la fuente directa. Síguenos en nuestras redes sociales y visita tvu.cl, donde podrás revisar y compartir de manera responsable todos nuestros contenidos. En pandemia nos adaptamos para seguir informándote. Somos TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción.
Estamos presentando Ruta Constituyente. Ya estamos de regreso aquí en Ruta Constituyente por TVU. Beatriz, Rodrigo, hace poco entraba de lleno lo que es el debate constitucional e imaginemos lo que va a ser también una eventual constituyente. ¿Qué es lo que se debiera estampar, según tu punto de vista, para propender a un sistema de seguridad social que entregue soluciones? A ver, aquí mi respuesta va a ir en la misma línea de lo primero que hablaba, con el tema de la sostenibilidad social, ¿ya? No existe un sistema perfecto, ¿ya? Algo que diga, no, ¿sabes qué? Este es el sistema que se debe aplicar en todos los países y este es el correcto y este es el que funciona. No, todo lo contrario, o sea, tú encuentras una diversidad de sistemas muy rica en el mundo, ¿ya? ¿Y eso producto de qué es? Porque es importante que cada país, a través de un consenso, ¿ya? Pueda establecer qué va a querer, qué instrumentos quieren, digamos, qué instrumentos se van a utilizar para poder financiar la seguridad social. ¿Qué principios de la seguridad social va a querer, van a ser esenciales, digamos, para lo que ellos quieren, ¿ya? Entonces, eso debemos tenerlo claro, ¿ya? Que debe ser un consenso. O el sistema, queremos algo más parecido a un sistema de reparto, queremos seguir con la capitalización individual, queremos que las AFP sigan administrando, o no solamente AFP, sino que organismos privados con ánimo de lucro. ¿Qué queremos? ¿Queremos incorporar la solidaridad, ya? Que era lo que nos referíamos delante con este tema de la gente que le gustó la propiedad de sus fondos, ¿ya? Eso ojo con eso, ¿ya? Sin embargo, a pesar de todo este consenso que debe haber y que se debe informar, digamos, los grupos específicos de alguna forma para que la gente haga llegar su preferencia, no hay lugar a dudas que el derecho a la seguridad social debe señalarse en la nueva Constitución, ¿ya? Si es que si es que se aprueba. O, si eso no ocurre, evidentemente va a haber algún tipo de reforma más allá de todo esto. Yo en ese sentido soy positiva y creo que el debate ya se abrió y no se va a cerrar hasta que exista alguna modificación. Y en ese sentido, ¿qué creo yo que debiese hacerse más urgentemente? Es prestar un instrumento jurisdiccional para proteger a la seguridad social. En este momento, en la Constitución no se ampara el derecho a la seguridad social para presentar un recurso de protección, por ejemplo. ¿Cómo lo hace la gente? A través de otros recursos, o sea, a través de otros derechos inculcados. Y eso estoy absolutamente en desacuerdo, o sea, no puede ser que a través del derecho a la propiedad, por ejemplo, trate de llegarse a la protección de la seguridad social. Ya, o sea, que eso es del siglo pasado, o sea, dos siglos antes, eso no puede ser. O sea, lo urgente, creo yo, en este momento es, primero, dotar a la seguridad social de un instrumento jurídico para su protección, y lo otro, establecer derechos, ya, principios, más que nada principios que a nosotros como país, como nación, nos parezcan que sean indispensables que esos estén en todo nuestro marco jurídico. Sí, Rodrigo, y cuando hablamos del sistema previsional también hay otra duda que asalta, ¿no? Y por cierto va a estar presente en el debate constitucional, si es que en el fondo es no más AFP o son mejores pensiones. Ahora también otra pregunta que uno puede hacerse, si es que con el actual sistema de capitalización individual pueden existir mejores pensiones, tiene que ver con lo que hablábamos en el primer bloque, ¿no? Pero también nos vamos a encontrar con detractores del sistema, con defensores del sistema, y necesitamos que sea un debate desapasionado y que por sobre todas las cosas ponga a las personas en el centro. ¿Cómo tú también te adelantas o imaginas esas discusiones y esos puntos que van a quedar también en desencuentro? Claro, una de las mayores preocupaciones en materia de seguridad social, y Beatriz también lo apuntó en el inicio, exactamente el tema del equilibrio financiero. Y que se va un poco más allá, porque en materia de seguridad social se habla más en equilibrio actuarial. En ese sentido, la capitalización individual y las cuentas individuales no favorecen mucho encontrar ese equilibrio actuarial, ese equilibrio financiero, porque a partir del momento en que yo tengo fondos comunes,
tengo que pensar también que muchas personas van a cotizar la vida entera y pueden jamás necesitar ningún tipo de beneficio. Ese dinero quedó para un fondo común y va a ayudar a equilibrar el valor de la tasa de reemplazo final. En caso como ese, por eso yo siempre soy crítico del sistema de capitalización individual, porque él nos favorece a buscar el equilibrio financiero y actuarial de un sistema de seguridad social. Y si me fuera a preguntar a mí, en lo personal, yo sustituiría completamente el sistema de capitalización, porque yo creo que cuando este sistema fue creado, él fue creado exactamente pensando en desonerar el Estado en una responsabilidad de la garantía de un derecho fundamental, que es responsabilidad suya. Eso nos resultó al final, porque cuando llegamos al resultado de las pensiones, llegó la primera generación que se jubiló con un sistema de capitalización individual, se dieron cuenta de que el Estado iba a tener que seguir financiando pensiones porque tenía que cubrir la garantía estatal y tenía que cubrir también los aportes solidarios para aquellas pensiones que no alcanzaban un cierto monto. Por ende, hoy día nosotros tenemos una cotización que no alcanza para una buena tasa de reemplazo, la carga en la espalda del trabajador y el Estado sigue siendo onerado, no solamente con el costo de transición, porque sigue pagando pensiones del sistema anterior, aún hay gente jubilada por nuestro sistema anterior, y está pagando la cuenta también para el nuevo sistema, porque sigue teniendo la garantía estatal y sigue teniendo los aportes solidarios. Entonces, yo veo un sistema como está funcionando hoy, fracasó completamente con relación a aquello que ellos pensaban en aquella época, en la discusión, porque obviamente no consideraron que sería imposible mantener la rentabilidad que ellos creían que podría tener un sistema de capitalización todos los años. Y aparte de eso, yo creo que es un poco cruel, por así decir, aunque puede ser una palabra un poco dura, pero un poco cruel dejar que el resultado final de un derecho fundamental esté en las manos del mercado financiero, jugando en un casino con el dinero del trabajador y aún así llegando a resultados que no son tan interesantes, no les hace sentir un ganador dentro de este casino. Entonces, en lo personal, yo no estoy de acuerdo que se mantenga un sistema de capitalización. Yo creo que deberíamos buscar otras alternativas si tienen tantas preocupaciones, porque el debate es muy amplio con, por ejemplo, el envejecimiento de la población. Tenemos que buscar una diversidad, obviamente, muy amplia del financiamiento, pero es posible llegar a un financiamiento tripartite con un resultado interesante. Yo estaría mucho más favorable a un sistema de capitalización parcial, colectiva, de fondo común sin propiedad sobre esas cuentas. O sea, que el fondo efectivamente sea de toda la sociedad, se contribuye según la capacidad de cada uno y se retira según la necesidad. Rodrigo, nos encanta también mirar la experiencia internacional, pero no se trata de tomar un modelo e instalarlo en Chile, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de interés que tú observas en el mundo que también piensas, bueno, esto lo podemos implementar en nuestro país con cierto éxito? Mira, los elementos que yo pienso que podríamos buscar con cierto éxito es exactamente mirar la forma como los otros países están encontrando una base de financiamiento que pueda sostener este sistema. Yo creo que mucho se puede pensar y se puede especular, porque nosotros hoy tenemos, por ejemplo, sistemas de seguridad social que están muy pensados en la lógica del trabajo formal. Y nosotros estamos viviendo hoy día una gran guerra para poder encontrar una fórmula, y no se ha encontrado, de ampliar la base de trabajadores formales en el país, que puede favorecer entonces a tener un financiamiento más contundente en materia de seguridad social. Eso está difícil. Entonces yo creo que tenemos que comenzar a buscar en la experiencia de otros países que quizá estén enfrentando un problema de informalidad como nosotros estamos enfrentando aquí en Latinoamérica, teniendo, por ejemplo, Chile ya superando los 30 y tantos % en materia de informalidad, algunos apuntan que ya estamos llegando a los 40%. Tenemos, por ejemplo, Brasil, que yo soy de nacionalidad brasileña, entonces siempre investigo mucho. Brasil ya llegó a 50% de su informalidad. Tenemos otros factores también, tenemos tecnologías que entran en el mercado, no dejan tributación, estamos intentando encontrar formas de tributar. Y eso tiene relación también con la extracción del trabajo, por ende debería ser parte de una base de financiamiento de seguridad social. O sea, la verdad tenemos N variables que tenemos que observar, conversar, dialogar, y como tú bien dices, Javier, sin debates apasionados, que nos lleve solamente a defender una cierta ideología y que no alcance un resultado que sea eficiente y que pueda lograr entonces la garantía de un derecho fundamental tal y como debería ser. Pero pienso que la discusión principal sería efectivamente comenzar a parar a pensar que nuestra sociedad, nuestro mundo cambió
que existen muchas otras relaciones que podrían resultar en interesantes bases de financiamiento y que eso podría estar llegando a este cofre de la seguridad social, en este fondo de la seguridad social, para poder entonces pagar buenos beneficios para cualquier tipo de contingencia. Incluso porque se considera que podemos hasta llegar a incluir otras contingencias. Muchos investigadores en seguridad social, por ejemplo, ya están comenzando a pensar en poner las pandemias como una contingencia de la seguridad social para estar un poco más seguros entonces en el caso de que eso venga a ocurrir nuevamente en el futuro. Pero son muchos debates que tenemos que conversar y yo creo que sí hay muchas soluciones interesantes para poder, por lo menos, tomar como parámetro para discusiones maduras. Y Beatriz, también para cerrar, ¿tenemos algún ejemplo interesante en América Latina que observar de seguridad social? ¿Tenemos que mirar lo que se ha resuelto en Europa? ¿Cuáles son los elementos que también tú destacarías y que sí traerías a la discusión aquí en Chile? Bueno, sin duda el principal cuestionamiento es la capitalización individual, ¿ya? Vemos, bueno, en América Latina, Argentina, que empezó, digamos, en los años 90 con esta capitalización individual y luego al corto tiempo se retractó y volvió al sistema ya anterior, que es fundamentalmente reparto, ¿ya? Entonces, eso también sería interesante analizarlo para que luego nosotros también pensemos en ver otras alternativas, ¿ya? Y no quedarnos solamente con el tema de capitalización. Otro ejemplo también digamos, de otros países, ¿ya? Dinamarca y Holanda, por ejemplo, ¿ya? Que son parecidos al sistema de pensiones que nosotros tenemos. Y ahí, bueno, hay un tema con la cotización. O sea, la cotización que hay en Chile es muy baja y eso nosotros debemos tenerlo claro, que tarde o temprano va a subir. Ahora, también concuerdo plenamente con Rodrigo, o sea, esto tiene que ser, tiene que haber una distribución equitativa de la cotización, o sea, si ya el trabajador paga un 10%, ahora le corresponde al empleador, ¿ya? Y también al Estado, ¿ya? Porque estos mismos países de Dinamarca, Holanda, que se ponen como ejemplo porque tienen sistemas de capitalización individual, hay una parte que de repente en el debate no dicen, es que estos países tienen un sistema de protección social bastante más fortalecido que el de nosotros. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que este pilar solidario que nosotros tenemos, para ejemplificarlo, le llega a mucha más gente y es más alto, ¿ya? O sea, no es solamente que existe esta cuenta de capitalización individual, sino que también tienen un colchón, y tienen un colchón que tiene por objeto cubrir las necesidades básicas, ¿ya? Que es lo que no está cumpliendo el sistema de capitalización individual acá en Chile. Así que ojo con eso también, o sea, hay que mirar los sistemas o sea, en global, ya en grande. Y lo otro también que me parece súper interesante respecto de la experiencia internacional es en España con el Pacto de Toledo, ¿ya? España evidentemente también se ha visto envuelto en toda esta discusión de la sostenibilidad. Bueno, ahí hay algunos que son bastante exagerados y ahí también es un mito esto de que van a quebrar, están quebrados. O sea, aquí en España nunca se ha dejado de pagar una pensión, ¿ya? Que es lo básico como para estar quebrado, ¿ya? O sea, aquí se sigue cumpliendo sus obligaciones, ¿ya? Pero ha estado muy fuerte en el debate y llegó un punto, también en los años 90, que dijeron, oye, o sea, aquí vamos a tener un debate, digamos, técnico, vamos a tener cuidado y lo que vamos a hacer es tratar de dejar de lado, ya apartarlo del mismo Parlamento. Vamos a citar a gente experta en el tema, ya sea economista, jurista, psicólogo, ya un equipo multidisciplinario, y ellos les vamos a pedir que nos propongan cuáles debieran ser las modificaciones, ¿ya? Y a raíz de eso surge el Pacto de Toledo, ¿ya? Que además tiene la participación de la parte empresarial, de los sindicatos, que allá los sindicatos son muy fortalecidos. ¿Y esto por qué? ¿Qué es lo importante? Y que yo creo que de repente podríamos mirarlo, porque esto tiene que ser un consenso, ¿ya?
la seguridad social es súper importante que exista un consenso, y a raíz de este Pacto de Toledo existe este consenso en España, que ahora, bueno, hace tiempo todavía no se vuelven a reunir, ya se reúnen cada cierto tiempo, y me parece interesante que eso pudiéramos de cierta forma poder aplicarlo entre nosotros, ya que tanto estén los trabajadores, pero ojalá una representatividad, digamos, real de ello, así como el Estado y también los empleadores, para poder forjar este nuevo sistema. Bueno, nos quedamos entonces con esas recomendaciones para el cierre de nuestro programa. Beatriz Llanos, directora ejecutiva en Yo También Quiero Saber, muchas gracias por sumarte a esta conversación aquí en Ruta Constituyente. Gracias a ustedes por la invitación. Y también muchas gracias a Rodrigo Monteiro, académico de la Universidad de la Frontera, por tu tiempo y también por las clarificaciones en este debate que sabemos cuándo comenzó, pero no tenemos muy claro dónde, ni cuándo, ni cómo va a terminar, así que esperemos que todas las opiniones también puedan ser parte de él. Exactamente. Bueno, ha sido un gusto, Javier, muchas gracias por la invitación y quedamos a disposición. Perfecto, y ustedes también muchas gracias por vernos y escucharnos semana a semana, Ruta Constituyente, con los grandes temas que movilizan a la ciudadanía en este 2020 de discusión constitucional. Nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. Que estén muy bien, hasta pronto. TVU, con el auspicio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y sus programas de magíster, presentaron Ruta Constituyente.